Entonces, la glomerulonefritis aguda y el síndrome nefrótico. Ya nosotros habíamos abarcado en patología qué era el síndrome nefrótico y cuál era su diferencia. Y una de ellas, pues, era el grupo etario. Ya habíamos visto que el síndrome nefrótico ocurre de manera principal en niños, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis aguda es un síndrome clínico patológico que se aplica a un conjunto de entidades de afección glomerular inflamatoria y que principalmente es mediado por el depósito de inmunocomplejos. De acuerdo a las clases que vimos de reacciones de hipersensibilidad, ¿qué tipo de reacciones? ¿Cuál era la que se realizaba por depósito de inmunocomplejos? ¿Se acuerdan? A ver, la tipo 4 es la de mediación celular. ¿Sí se acuerdan, no? La tipo 1 es la de producción de mediada por IgG. Digo, por IgE. La tipo 2 es mediada por IgE. Entonces solo nos queda ¿cuál? La tipo 3, ¿no? Entonces son reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, la glomerulonefritis se caracteriza por la aparición de 4 síntomas principales: hipertensión, proteinuria, hematuria, que puede ser microhematuria o macrohematuria, y edema. La lesión primaria que se encuentra en el glomérulo y histológicamente se caracteriza por proliferación mesangial. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber un aumento en la epitelización alrededor de los glomérulos y del endotelio capilar de los mismos. Esto va a acompañarse de infiltrados de polimorfonucleares, lo cual va a incrementar el proceso inflamatorio y técnicamente nos va a dar la fisiopatología, que es lo que hemos visto en las hipersensibilidades de tipo 3, ¿no? Que se ven acompañadas del depósito de inmunocomplejos de antígeno anticuerpo, que van a crear un ambiente quimiotáctico que va a llamar a más células inflamatorias y va a crear un proceso cicatrizal en estas zonas. Entonces, al crear un proceso cicatrizal va a haber un cambio de tejido de un parénquima renal funcional a un parénquima renal cicatrizado, que va a disminuir la función renal. En cuanto a su clasificación, podemos encontrar a las postinfecciosas, en las cuales después de la exposición a un agente, se crean anticuerpos que van a generar un mimetismo, que va a reaccionar los anticuerpos con el propio tejido por un mimetismo molecular, es decir, van a reaccionar contra proteínas de la bacteria, virus o patógeno que son muy similares a proteínas propias. Entonces los anticuerpos también van a reconocer partes de nuestro cuerpo, en este caso principalmente van a ser porciones de los glomérulos que contra los cuales desencadenarán una respuesta inflamatoria. Las principales bacterias que se han visto asociadas a este tipo de alteraciones o de las postinfecciosas son el estreptococo beta hemolítico, el estafilococcus aureus, el estafilococcus pneumoniae, el enterococo y la leptospira. En cuanto a los virus, tenemos al citomegalovirus, al virus de la parotiditis B19, al virus de Epstein-Barr, al virus de la hepatitis B y al virus de la varicela zoster. Y en cuanto a otros, tenemos agrupados a la toxoplasma, la rickettsia y el paludismo. Otra cosa importante que hay que platicar en esta parte es que estas las vamos a detectar o que nosotros vamos a saber que son postinfecciosas, no tanto por el anticuerpo, sino cuando se hace en el interrogatorio, va a tener el antecedente de haber tenido una infección principalmente de vías aéreas superiores, que resolvió y que este cuadro apareció generalmente entre 1 y 2 semanas después de la resolución de ese cuadro. Otra puede ser las enfermedades sistémicas, es decir, principalmente enfermedades autoinmunes, y la tercera, enfermedades hereditarias que condicionen un estado inmunológico alterado. La clasificación evolutiva va a ser con base al tiempo y la vamos a clasificar en aguda, que va a ser aquella que se resuelve en semanas o meses y que va desde formas leves de microhematuria
hasta formas de macrohematuria con hipertensión e insuficiencia renal. Algunas veces puede presentarse con síndrome nefrótico, en el cual, además de la hematuria, pues vamos a ver la pérdida excesiva de proteínas y el edema generalizado, ubicado principalmente en párpados. Presenta también pérdida de complemento por la disminución en la función renal, lo cual va a permitir que empiecen a filtrar otras proteínas de las cuales pertenecen al sistema de complemento. La 2 es la rápidamente progresiva, la 3 es la persistente y la 4 es la crónica. La edad más frecuente de aparición de glomerulonefritis aguda es entre los 4 y 9 años, con un pico de incidencia a los 5 años y medio. En pediatría, la infección más frecuente es la glomerulonefritis post-estreptocócica. La mayoría de los casos de glomerulonefritis aguda es secundaria a piodermitis, pero también se ve posterior a infecciones en faringe, como les había comentado. En cuanto a la patología, los riñones van a aumentar de manera asimétrica su tamaño, va a haber más proliferación a nivel glomerular difusa, con aumento en el número, con una reepitelización, aumento en la matriz mesangial, infiltración de polimorfonucleares. En los casos graves, a presencia de semilunas e inflamación intersticial. Hay disminución en la perfusión glomerular. Y eso es lo que nosotros vemos en alteraciones de tejido y órgano. En cuanto a la patogenia, la lesión glomerular va a ser el resultado de la formación de inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, de nuevo, una reacción de hipersensibilidad del tipo 3, pero no se conocen los mecanismos por los cuales el estreptococo induce la formación de estos inmunocomplejos. Las manifestaciones clínicas generalmente se van a presentar entre los 5 a 21 días después de la infección cutánea o faríngea, de acuerdo a lo que nosotros veamos. Y que es lo que les había comentado, ¿no? Pueden aparecer entre una o dos semanas después de haber resuelto el cuadro de una infección faríngea o en Costa Rica, como aquí lo comenta, una infección de la piel. Dependiendo de la afectación renal va a ser la sintomatología. Lo más común que se va a encontrar va a ser el edema, que va a ser más notorio en cara. Puede haber anasarca. La anasarca se caracteriza por la pérdida de proteínas y la pérdida de la simetría por a un aumento de volumen correspondiente a la pérdida de proteínas en el plasma, lo que hace que se fuguen líquidos a un espacio intersticial. Las manifestaciones clínicas, como ya hemos comentado, va a haber macrohematuria, microhematuria, hipertensión arterial y oliguria. Otros síntomas que se pueden encontrar, más en específico, son cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y estos principalmente remiten en un mes, pero las anomalías urinarias pueden persistir hasta por un año. En el examen físico, nosotros vamos a encontrar pacientes pálidos, en el caso de que haya macrohematuria, pues porque hay una pérdida de sangre, lo que va a condicionar, lo que va a condicionar anemia. Lo que va a condicionar la aparición de anemia y por lo tanto esta palidez de tegumentos. También puede haber soplos cardíacos focales por la hipervolemia, o más bien por la hipovolemia. Al tratar de compensar esto, pues el corazón va a empezar a latir más y puede generar incluso hasta una insuficiencia cardíaca en el caso de que no se traten estas afecciones, pero es raro que no se traten. Los pacientes, el síntoma que principalmente va a ser que vaya, o va a ser el edema así, que amanecen un día y con los ojos todos hinchados, o que empiezan a orinar sangre, ¿no? O sea, las personas cuando tienen este tipo de síntomas, pues se espantan mucho y hacen bien y acuden de manera inmediata, ¿no? Pero a veces hay microhematuria en la que se van perdiendo trazas de sangre que no son detectables a la vista, y entonces es pérdida crónica que les va a generar anemia. También se pudiera palpar el hígado doloroso por congestión venosa. Puede haber adenopatías cervicales en caso de que haya habido
faringitis y crépitos a nivel pulmonar, ¿no? El diagnóstico principalmente se va a hacer por ego, por la presencia de eritrocitos y cilindros eritrocitarios, leucocitos, polimorfonucleares y proteinuria. Cuantitativamente, solamente se va a alcanzar un bajo porcentaje de proteinuria, que puede ser de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Y la densidad urinaria va a estar elevada. En cuanto al hemograma, puede haber una anemia leve por hemodilución, puede haber morfología e índices eritrocitarios normales, y los valores de creatinina pueden ser valores normales o valores elevados. Puede haber un aumento incrementado de los en los anticuerpos, en el caso de de las alteraciones en leucocitos puede haber un aumento secundario de neutrofilia, puede haber leucocitosis con neutrofilia cuando sean secundarios a faringitis, pero si es secundario a piodermitis, no vamos a encontrar alteraciones realmente en la serie blanca o de leucocitos. Otra en la medición del complemento, lo que nosotros podemos encontrar, va a haber una pérdida de una disminución del complemento en el 96% de los casos en las primeras 2 semanas y se puede normalizar en las 8. En el cultivo se pueden aislar los patógenos que estaban enumerados en la tabla, en el caso de los que sean cultivables. Ajá. Y los estudios, aquí pues no nos van a servir mucho los estudios de imagen, realmente aquí lo que nos va a servir más van a ser los de laboratorio y la clínica. En cuanto a las complicaciones, nosotros podemos encontrar como principal y más común va a ser la insuficiencia cardiorrespiratoria, en la cual va a haber pacientes con disnea, polipnea, retracciones intercostales, taquicardia y ritmo de galope. La segunda va a ser la encefalopatía hipertensiva, en la que debido al aumento en la presión arterial va a haber repercusiones sobre la hipertensión intracraneana. Esto puede causar mirada fija y alteraciones del estado de conciencia. La tercera va a ser la insuficiencia renal aguda sintomática, que en los niños es una complicación que rara vez se observa, y hay oliguria o anuria. El tiempo promedio de síntomas, el edema y la oliguria tienen una duración de 1 semana, la hipertensión arterial también, la hematuria macroscópica de igual manera, la proteinuria hasta de 4 semanas, la hipocomplementemia de 4 a 6 semanas, incluso hasta 8, y la hematuria microscópica puede ser de 4 a 6 meses. El diagnóstico diferencial puede ser con otras causas de hematuria, como enfermedades glomerulares, infecciones urinarias, como bacterias, cistitis, epididimitis o TB, tuberculosis, alteraciones hematológicas como coagulopatías o trombocitopenia, anomalías anatómicas o ejercicio. El tratamiento pues van a ser medidas generales, es decir, reposo relativo, peso diario, control de diuresis, control diario de presión arterial por turno y dieta hiposódica y baja en proteínas. La glomerulonefritis aguda no complicada va a presentarse principalmente, lo que se debe de dar es dieta hiposódica por 4 semanas, restricción moderada de ingesta de líquidos, alimentos ricos en potasio, furosemida en dosis de 2 miligramos por kilogramo y penicilina G benzatínica, porque pues, lo principal que se sospecha es una epidermitis, una piodermitis o una infección bacteriana. En el caso de piodermitis, también se debe lavar con jabón y hexaclorofeno y ungüentos de neomicina las lesiones. Y para la presión arterial se utiliza nifedipino en 0.5 miligramos vía oral cuando sea necesario, es decir, cuando la presión sistólica se encuentre en más de 150 o la diastólica en más de 110, perdón. La glomerulonefritis aguda complicada se debe tratar, esas son de ingreso. De hecho, todas estas deben ser, de acuerdo a qué tan complicadas, las graves o las complicadas deben ser tratadas dentro del hospital y las leves se pueden tratar fuera del hospital, ¿sí? Las dosis son de 2 a 4 miligramos de furosemida, antihipertensivos de acción rápida en caso para mantener las presiones bajas, porque en las complicadas va a haber presiones elevadas persistentes. Ya luego tenemos el síndrome nefrótico. Sí, pero bueno, ya lo revisamos rápido.
y por definición va a ser un conjunto de enfermedades glomerulares que es capaz de provocar proteinuria masiva, que puede ser mayor a 40 miligramos, lo que no pasa en, en la glomerulonefritis aguda. Como vimos, puede ser hasta 40, pero no más de 40 por metro cuadrado de superficie corporal, y que conduce a hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, es aproximadamente de 1.6 por cada 100.000 menores de 15 años. Hay tendencias familiares del 2 al 18% de los casos. La edad más frecuente de aparición es de los 1.5 años hasta los 6 años de edad. Es ligeramente más frecuente en niños que en niñas. Y en cuanto a la fisiopatología, hay anomalía, son anomalías patogénicas. Principalmente es la enfermedad de cambios mínimos. Así se conoce la enfermedad, la principal causa de síndrome nefrótico. Y en esta hay alteraciones en la membrana del glomérulo que permite que poco a poco se vayan, perdón, es la enfermedad de cambios mínimos, y que va permitiendo que poco a poco se vayan filtrando proteínas por el glomérulo, y por lo tanto esta apertura del glomérulo que se encarga de la filtración vaya abriéndose poco a poco hasta que permite una fuga masiva de proteínas y una hiperlipidemia, porque va a concentrar más, se van a perder las proteínas que se encargan de acumular de acumular, transportar y degradar los, los lípidos, y por lo tanto va a haber un aumento de estos lípidos. Ajá. Esto hace que disminuya la presión oncótica, que haya mayor colesterol, y este sea incluso hasta más de 200 miligramos por decilitro de colesterol. Esto genera edema, el edema genera hipovolemia y por lo tanto disminuye la presión de perfusión renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, haya reabsorción de agua y de sodio. Permítanme tantito. Ya no les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, No nos me estoy dijeron. Se está compartiendo. viendo.